Del Señor. Amén. Gracias, Gustavo. Gracias. Hermanos, tomen asiento, por favor. Gracias. Quisiera, antes de compartir con ustedes la palabra, decir 4 cosas. La primera, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. El Señor siga añadiendo su bendición sobre esta preciosa iglesia y sobre sus pastores. Lo segundo que quiero decir es públicamente pedirle perdón al pastor Ricardo y a la iglesia, porque el año pasado me había invitado a predicar el pastor y yo me confundí en las fechas, y cuando llegó el momento y me di cuenta, había organizado una actividad en la cual sí o sí tenía que estar en la iglesia, y lo llamé a Ricardo y le dije, pensaba que era el domingo que viene. Y el hecho que me hayas invitado, Ricardo, nuevamente me da la oportunidad de pedir públicamente perdón, ¿no? Y agradecer la gracia, la misericordia y el honor de en estos 30 años poder compartir con ustedes la palabra. Lo tercero es que me acompaña un hermano, parte del equipo ministerial, Marcelo Jiménez. Él tiene una obra que en este momento está atendiendo en el mercado de San Telmo, en Capital, metida dentro del mercado de San Telmo, con los puesteros allá del mercado. Y también es ministro de nuestra iglesia aquí en San Isidro, y cuando me pasó a buscar esta mañana, me dijo, vamos a una iglesia pentecostal, ¿no? Y le digo, sí. Me di cuenta porque te pusiste corbata, pastor, me dijo. Y lo cuarto que quiero decir, Ricardo, están signados por los tucumanos. Yo soy tucumano. Me crié en Rosario porque mi papá era rosarino y fue a fundar la Universidad de Música, la Orquesta Sinfónica allá en Tucumán también, uno de los fundadores. En esa época fueron a vivir allí mis padres y así nací yo. Después, cuando volvieron a Rosario, me crié, pero Catamarca 225 era la casa donde yo vivía allí en San Miguel de Tucumán. Sigo recordándolo en mi niñez allá. Así que bueno, gracias mis hermanos. Vamos a la palabra. No sé cuánto tiempo tengo, pastor. Es muy peligroso decirme así, decir todo eso, ¿no? Después se la agarran con el pastor, ¿eh? No, pero voy a tratar de englobar la palabra. Vamos a ir a Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 23. Yo creo que parte de lo que voy a compartir en esta mañana es un mensaje del Señor a su iglesia, a toda la iglesia en este tiempo. El texto dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y como es cortito, se lo invito a leer conmigo todos juntos. Es una indicación del apóstol Pablo a la iglesia. Conmigo, por favor, en voz alta, díganlo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y quiero comenzar este mensaje haciéndoles una pregunta. No me lo tienen que contestar, pero sí quisiera pedirles que lo mediten, lo reflexionen. Y la pregunta es, ¿qué piensas de ti mismo? Quizás a algunos esta pregunta los incomode o los inquiete, o quizás los estimule a una mirada introspectiva,
O posiblemente a algunos le haga tragar saliva esta pregunta. ¿Qué piensas de ti mismo? Pero es una pregunta muy objetiva, no quiero que teologicen o que espiritualicen, sino que sean concretos. En este momento yo te invito en el nombre del Señor a meditar qué estás pensando de tu propia vida. ¿Estás cómodo contigo mismo? ¿Te experimentás bien? ¿Estás conforme? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás disfrutando tu vida? Dice que había 3 albañiles que estaban trabajando. Los 3 estaban haciendo lo mismo, estaban haciendo mezcla. Aún con su pala, haciendo mezcla. Y pasó un hombre por el lugar y le dijo al primer albañil, ¿qué está haciendo? Y el albañil, que estaba medio amargado, dejó su pala un momento y le dijo, ¿no ves lo que estoy haciendo? Mezcla. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que hago yo. Mezcla. Y siguió trabajando. Se acercó al segundo albañil y le preguntó, ¿qué está haciendo? Y el segundo albañil, que estaba mezclando, dejó su pala, le dijo, conservando el trabajo, porque tengo que levantar acá una pared y hoy las cosas no están como para perder el trabajo. Y agarró su pala y siguió trabajando. Y se acercó al tercer albañil, que estaba silbando mientras trabajaba. Y le preguntó, ¿qué está haciendo? Y este hombre dejó su pala a un costado, levantó sus ojos al cielo y dijo, yo soy parte del edificio que será el más grande y el más precioso de esta ciudad. ¿Y sabe qué? Estoy esperando terminar la construcción porque la terraza va a tener un helipuerto. Y no solamente eso, va a tener un restaurante que va a dar vuelta. Y desde el restaurante se va a poder ver toda la ciudad. Y yo quiero ser el primero que esté en esa terraza, porque yo soy parte de algo que es extraordinario. Y tomó su pala y siguió trabajando, silbando. Los 3 estaban haciendo lo mismo. Uno amargado pensaba de sí mismo que lo único que hacía era hacer mezcla. El otro pensaba de sí mismo que lo que estaba haciendo era conservar su trabajo. Pero el tercero trabajaba con una visión, con un propósito y con un sentido de sí mismo. Yo soy parte de algo extraordinario que va a ser lo mejor de esta ciudad. Los 3 hacían lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Lo que cada uno de esos 3 pensaba de sí mismo haciendo lo que hacían. ¿Qué pensás de ti mismo? ¿Qué estás haciendo en la vida? ¿Cómo te sentís frente a lo que vivís? A cómo sos, a tu proceder, a tu carácter, a tu personalidad, a tu forma de relacionarte. ¿Qué pensás de ti mismo? Porque lo que pienses de ti mismo marca la diferencia que harás en esta vida. Padre, yo te pido que en esta mañana nos ayudes a mirarnos. Queremos ser sinceros delante tuyo, Señor, en lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Y pido que el Espíritu Santo, tu bendito Espíritu Santo, de quien atrás me escondo,
para que sea tu gracia y tu gloria la que actúe. Confirme esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hay un proverbio, que es el proverbio capítulo 4, versículo 23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón para el judío era el centro de la voluntad y de los pensamientos. Para nosotros, los occidentales, el corazón es el centro de los sentimientos. Y siempre estamos con que el siento tal cosa. Pero en realidad, todo lo que sentimos se produce de lo que pensamos de nosotros mismos. Uno no siente por sentir. El sentimiento, las emociones, son conducidas por lo que nosotros pensamos acerca de nuestra vida, del propósito de nuestra vida, del sentido de nuestra vida. Por eso el proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero no está diciendo guarda tus sentimientos. Está diciendo guarda tus pensamientos, porque de tus pensamientos mana la vida. Yo les diría algo así, ¿no? Más importante que cualquier cosa que se debe proteger, protege lo que estás pensando de ti mismo, porque de ello depende lo que se va a manifestar en tu vida. La versión Dios habla hoy del mismo texto, del mismo proverbio, dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuida tu mente. Cuida tus pensamientos, más que nada en el mundo, porque de ellos se manifiesta, es la fuente de todo lo que habrá en tu vida. Así que, mis hermanos, lo que estamos pensando acerca de nosotros mismos va a ser determinante en todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida, y va a ser determinante también en el producto de esas decisiones, vale decir, la calidad de vida que tenemos. Porque la calidad de vida que tenemos tiene que ver con la estima propia, con lo que yo pienso de mí, del valor de mi vida y de lo que estoy haciendo en la vida. La mayoría de nosotros nos pasamos todo el tiempo pensando acerca de nosotros mismos, pero el problema es que no muchas veces nos ponemos a meditar si lo que estamos pensando de nosotros mismos está de acuerdo con lo que Dios piensa acerca de nosotros. Porque si lo que estamos pensando de nosotros mismos no es correcto o no está de acuerdo con lo que Dios piensa, seguramente lo que va a fluir, lo que va a brotar de nuestro corazón, nuestras decisiones de vida tampoco serán las mejores. Y hay un montón de gente que no se da cuenta de que las decisiones que toma tienen que ver con que está pensando de sí mismo de manera equivocada. La respuesta a la pregunta con la que comencé, ¿qué pienso de mí mismo?, es una manera práctica de poder detenernos para reflexionar sobre el contenido de nuestros pensamientos y nos ayuda a definir tres cosas. La primera, ¿cómo te relacionas contigo mismo? Vale decir, si te aceptas, si te gustas, si estás conforme con lo que eres. ¿Estás conforme con lo que eres? Lo segundo, lo que pensamos de nosotros mismos define cómo nos relacionamos con el propósito de nuestra existencia, como los albañiles, ¿no? Los tres estaban haciendo lo mismo, pero uno sentía que lo que hacía tenía un propósito extraordinario.
¿Por qué haces lo que haces cada día? ¿Para qué haces lo que haces cada día? Y lo tercero, lo que yo pienso acerca de mí mismo, me va a mostrar si estoy de acuerdo o no con lo que el autor y creador de mi vida está pensando acerca de mí. Aquello que pensamos de nosotros mismos es algo fundamental para el desarrollo y el nivel de plenitud que podemos alcanzar en nuestra existencia, sobre todo en relación con aquello que Dios ha planeado para nuestra existencia. Así que el desafío de esta pregunta es que no se trata solamente de lo que yo pienso de mí, sino si está coincidiendo con aquello que a Dios le gusta y le conforma de mi vida. Hay un texto muy interesante en la palabra de Dios que está en Isaías capítulo 55, en el versículo 8 y 9. Dice así Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto no debe causarnos temor, sino por el contrario debe estimularnos. Y estimularnos porque Dios dice que lo que Él piensa acerca de nosotros siempre es mucho más alto que lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Y mucho más grande que lo que nosotros pensamos acerca de nosotros. Fíjense, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice el Señor: porque yo sé qué clase de pensamiento tengo para con vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin de aquello que están esperando. Así que, evidentemente, cuando pensamos en paz, para el judío paz era prosperidad de vida. No prosperidad de vida que tiene que ver con el bolsillo, prosperidad de vida que tiene que ver con el pensamiento, con la mente, con el sentido, con el significado de la vida. Y Dios dice que Él tiene una prosperidad dispuesta en sus pensamientos para con cada uno de nosotros, de tal manera que alcancemos aquello que anhelamos en la vida. Hay otra versión, la versión Dios habla hoy, que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar, no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta promesa lleva la firma de Dios. Dios dice que tiene bienestar para tu vida. Y el bienestar de nuestra vida es el estado interior con que nosotros experimentamos nuestra vida. Porque uno puede tener mucho, pero si no tiene un bienestar interior, todo lo que tiene no le sirve para nada. Y uno puede tener muy poco en la vida, pero si interiormente piensa de sí mismo y está conforme consigo mismo, porque está de acuerdo con lo que Dios tiene determinado, esa persona, a pesar de que tenga muy poco, va a estar en bienestar, en felicidad. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Mis hermanos, esto significa que los pensamientos de Dios son para con nosotros como una semilla que contiene el plan de Dios para desarrollar en nuestra vida bienestar, prosperidad. Ahora, una tiene una semilla, lo guarda en su bolsillo y puede pasar años con esa semilla guardada en su bolsillo y la semilla va a estar allí.
La única manera que esa semilla se desarrolle, ¿qué es? Es tomar esa semilla y plantarla. Cuando uno planta esa semilla, toda la información que tiene esa semilla va a dar a luz una planta. Los pensamientos de Dios en nuestra vida son así. Yo puedo tomar los pensamientos de Dios, pero si no los planto en mi mente y los creo, no van a dar fruto el propósito de esa semilla del cielo. Diga conmigo, yo pienso de mí a nivel de la tierra. Dios piensa de mí a nivel de los cielos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos para con vosotros, dice el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la semilla de esos pensamientos y plantarlos en nuestra mente para que brote y se desarrolle el bienestar que Dios quiere darnos. Ahora diga conmigo, tengo que reemplazar. Decilo en voz alta porque te tenés que escuchar. Tengo que reemplazar lo que yo pienso acerca de mí con lo que Dios piensa acerca de mí. Aleluya. Hace unos años vino a la Argentina un pastor que se llama Harold Caballeros, de Guatemala. Creo que los pastores deben haber leído algún libro de él o haber escuchado de él. Llegó a ser hace poco ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Pastor, lo invitamos a almorzar, porque vino un congreso de pastores allí en Córdoba que tuvimos, de pastores bautistas. Lo invitamos a almorzar y se comió un bife de chorizo así el hombre, linda hora para decirlo, ¿no? Un bife de chorizo así, pero con café con leche. Y mientras comíamos, me contó que a él le gusta mucho la jardinería. A mí también me gusta la jardinería. Yo tengo una rosa preferida, mi esposa sabe. De las rosas que tenemos en casa, tengo una preferida, en la que me da las mejores rosas. Entonces, compartiendo con él eso, me dice, ¿sabe lo que me pasó? Dice, yo tengo una planta también preferida con unas hojas muy especiales, muy raras allí en Guatemala, que da unas flores también muy especiales, y la tenía muy linda a la planta, dice, y de repente se me empieza a marchitar. Así que le cambié parte de la tierra, vieron cómo hacen las patronas, saben esto, ¿no es cierto? Le cambié un poquito la tierra para darle más vida, pero la planta se me seguía secando. Así que dije, debe ser una cuestión del riego. Entonces comencé a regarla menos, pero la planta se seguía secando. Debe necesitar más agua, dije, me contaba. Entonces le empecé a poner más agua y la planta seguía decayendo. Debe necesitar más luz y la llevé junto a la ventana para que le diera más luz, pero la planta seguía secándose. Debe necesitar fertilizante, me dijo. Entonces le puse un fertilizante especial para la planta, pero la planta se me estaba muriendo, así que cargué la maceta, me contaba, la subí al auto y me fui al vivero a donde había comprado esta planta. Y cuando llegué al vivero, le dije al dueño del vivero, mira, se me está muriendo, ¿qué hago? Y él me dijo, lo que tenés que hacer es cambiarle la maceta, porque la planta se ha desarrollado mucho, pero las raíces están limitadas, y por eso la planta se te está muriendo. Cambiale la maceta. Y cuando le cambié la maceta, le compré una más grande, dice, la planta empezó a revivir nuevamente. Y yo ahí entendí una lección. Tóquese acá. Diga, tengo que cambiar la maceta. Tengo que cambiar la maceta. Tengo que cambiar lo que pienso acerca de mí para que se comience a desarrollar el propósito de Dios para mi vida y alcance ese propósito que, como decía ese albañil, es extraordinario.
porque estás en la iglesia de Cristo, porque hay un extraordinario propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Aleluya. Es precisamente esto lo que la palabra de Dios nos indica. Y es lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a leer el pasaje ese de Efesios en el texto completo, desde el versículo 17, Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. No solamente un consejito, es un requerimiento del apóstol. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Diga conmigo, si yo creo que soy una basura, si yo pienso que no valgo nada, voy a elegir un tacho de basura. No se trata del problema del pecado. El pecado ya el Señor lo solucionó. En la cruz. Allí su Hijo llevó todo nuestro pecado. Dios no tiene problema con nuestro pecado. Dios tiene problema con lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Por eso sigue diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es un proceso. Dice el apóstol Pablo al escribir esto, que en la iglesia tenían que tener conciencia de que están aprendiendo a pensar de una manera diferente, a vivir por esos pensamientos en una dimensión de altura extraordinaria. Por eso dice Pablo, esto les requiero, que ya no anden vano en sus pensamientos, sino que piensen de ustedes conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Esto significa, mi hermano, mi hermana, que tenés que meter por dentro tu mano para saber si lo que estás pensando acerca de ti mismo está de acuerdo con lo que Dios piensa acerca de ti. Porque si no te pones a reflexionar acerca de lo que estás pensando de tu vida, está de acuerdo con lo que Dios piensa acerca de ti, probablemente creas una cosa, pero vivas otra. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque de él fluye la vida. Yo puedo decir amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre y un montón de cosas más que afirmamos acá en el templo, en nuestras reuniones. Pero vuelvo a mi hogar, abro la puerta y me encuentro conmigo mismo y con lo que estoy pensando acerca de mí. Y lo que yo pienso acerca de mí muchas veces deja fuera lo que he expresado cuando he estado reunido en la iglesia con mis hermanos. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Por eso dice el apóstol Pablo, renovaos
en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de la mente es lo que hace algunos años atrás descubrió Sigmund Freud, padre de la psicología analítica, cuando dijo: la mente, el aparato psíquico del ser humano está dividido entre el yo, el superyo y el ello. El yo es lo que somos. El superyo es lo que yo pienso acerca de mí. Y el ello es lo que quisiera ser. Y lo que yo pienso acerca de mí es lo que voy a desarrollar en mi vida. Por eso decía Freud, las depresiones vienen cuando nos encontramos que lo que yo debería ser no soy lo que soy. No soy lo que estoy viviendo. ¿Me van siguiendo? No quiero hablarles de psicología, estoy hablando de la Biblia, porque es el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, el que nos dice: renovaos en el espíritu de vuestros pensamientos. Yo tengo que cambiar, sacar la semilla de lo que era antes, mirar si lo que estoy pensando es lo que Dios piensa acerca de mí y sembrar en mi mente la semilla de Dios para que dé fruto lo que Dios ha dispuesto en su eternidad como altura de vida para mi vida. Y este es el problema de la iglesia. Muchas veces expresamos creer algo, pero pensamos de nosotros una cosa completamente diferente. Tóquese la cabeza, por favor. Diga: tengo que cambiar la maceta. El apóstol Pablo dice en el versículo 20, en el pasaje que leímos: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Efesios 4:20. La vida cristiana es un aprendizaje. El pastor nos enseña, nos guía, nos pastorea, el líder nos acompaña, nos ministra, el maestro nos afirma en la doctrina, pero el que nos enseña a vivir como Cristo es Cristo mismo. ¿Me está entendiendo esto? Y yo tengo que hacer que lo que Cristo me enseña a vivir se desarrolle en mi vida. Porque no es autosugestión, es aprendizaje a vivir conforme al camino de Dios y a los pensamientos de Dios. Señor, cámbianos la maceta. Es Cristo el que nos está enseñando a vivir como Él quiere. Dice Pablo, escribiéndole a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué piensa usted cuando lee este texto? Piensa en cosas materiales, cosas extraordinarias, pero Dios no está pensando en esas cosas. Dios está pensando en sus pensamientos. Las cosas que Dios tiene guardadas para nosotros, que no han subido a nuestro pensamiento, Dios las tiene preparadas para los que le aman. El pensamiento mismo de Cristo. Mire lo que sigue diciendo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en el versículo 16 dice el apóstol Pablo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Aleluya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema?
La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que Cristo nos enseña a pensar de otra manera. ¿Cuál es nuestro problema? Tóquese acá. Hay que cambiar la maceta, mi hermano. Hay que empezar a pensar con los pensamientos de Dios. Hay que empezar a usar la mente de Cristo. Y eso es lo que significa renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quisiera que volvamos a leer en esta carta, el capítulo 4, versículo 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La palabra despojaos en el original en griego significa desnúdense. Ahora, hay cosas que Dios va a hacer, pero hay otras cosas que las tenemos que hacer nosotros. A mí me toca desnudarme de esa manera de pensar del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, esto significa que somos nosotros los que tenemos que quitarnos de encima como si fuera una ropa el tipo de pensamientos que teníamos antes de conocer a Cristo. Despojarnos de esos deseos engañosos, vale decir, desnudarme del tipo de persona acostumbrada, ejercitada, enseñada a pensar para dar rienda suelta solo al engaño de su propia voluntad o al querer de vida que él tiene. Hago lo que yo quiero. Hago lo que se me da la gana. Hago como lo hice siempre. Hago a mi antojo. Hago sin rendirle cuenta a nadie. Hago lo que me parece mejor. Hago lo que se me ocurre. Hago según mis intereses o peor. Ni siquiera pienso, siento y hago. Y nos movemos en la vida de una manera tan distinta al propósito de Dios. Es este tipo de persona que el apóstol Pablo le llama el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es este viejo hombre lo cual la palabra nos pide desvestirnos, para que una vez que eso ocurra, comenzar a vestirse del nuevo hombre según Dios. Diga conmigo, según Dios. ¿Esto qué significa? Que tenés que detenerte en la vida, que tenés que reflexionar sobre tu vida, sobre lo que estás pensando, que tenés que meter la mano adentro, vuelvo a repetirlo, y mirar, a ver, lo que estoy pensando, ¿está de acuerdo con lo que Dios piensa para mí? No, entonces lo desecho. Me voy a vestir conforme a lo que Dios está diciendo acerca de mí. Porque si no, mis hermanos, lo que pensamos de nosotros mismos puede llegar a anular lo que creemos en nuestra fe. Si yo creo que soy un hijo de Dios, pero pienso que no soy nadie, o pienso que no tengo suerte en la vida, o pienso que todo me sale mal siempre, lo que estoy pensando de mí anula lo que digo que estoy creyendo, que soy un hijo o una hija de Dios. Lo que creemos tiene que cambiar lo que pensamos, no al revés. Yo no puedo creer que soy más que vencedor, como dice la Biblia, y a la vez pensar que soy un perdedor porque no me salen las cosas como yo quiero. Porque lo que pienso anula lo que creo. Yo no puedo creer que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas y a la vez pasármela todo el día pensando que estoy cansado de luchar.
Hay gente que tiene hasta subrayada con lápiz o con resaltador el texto bíblico en Isaías que dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero cuando uno habla con ellos se la pasan todo el día declarando: oh, estoy cansado de luchar ya. Lo que pienso puede anular lo que creo. Yo no puedo creer que el Señor es mi luz y mi salvación y a la vez pensar de mí que soy un pecador irrecuperable cada vez que me equivoco, diciéndome a mí mismo: yo soy así, no cambio más. Usted no es un pecador. Usted era un pecador. Ese era el viejo hombre, la vieja mujer. Según la Biblia, usted es un santo, usted es una santa. Y si usted sigue pensando de usted mismo como un pobre pecador, ¿qué va a hacer? Cuando uno piensa que es basura, ¿dónde va? Pero si yo pienso que mi vida es digna, que ha sido santificada por el precio de la sangre de Cristo, que hay un propósito altísimo para mi vida, sea cual sea mis circunstancias, yo voy a mirar como el albañil con mis ojos al cielo y voy a decir: a pesar de mi debilidad, yo creo en un Dios que me da gracia para llevar una vida en santidad. Estoy con un propósito extraordinario en este mundo y quiero llegar al momento de ver cumplido todo ese propósito en mi vida. Yo no puedo creer que Dios me ama y a la vez pensar que nadie me ama. ¿Hola? ¿Me está escuchando lo que dije? Hay personas cristianas que afirman que Dios le ama, pero que piensan de sí mismos que son rechazados, que nadie los ama, que nadie los considera, que andan como víctimas en la vida. Usted no es una víctima. La única víctima que yo conozco es la que murió en el Calvario en una cruz, crucificada por causa de nosotros. Él es la víctima propiciatoria de todos nuestros pecados. Usted no es una víctima, usted es una persona que es amada, apreciada, estimada por Dios, de quien Dios declara sobre su vida: me eres mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Porque si yo pienso de mí así, anulo lo que digo que estoy creyendo. Yo no puedo creer que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién cree acá que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿Quién lo cree de verdad? ¿Lo crees de verdad? Pero me la paso pensando, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿por qué Dios permite que me pasen estas cosas? Pues yo conozco cristianos que dicen: todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Y cuando les pasa algo, empiezan a decir: ¿por qué permitís, Dios, que me pase tal cosa? Porque todo te ayuda bien. Lo que yo pienso anula lo que yo creo, entonces. Yo no puedo creer que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y asimismo pensar que cada cosa que me pasa es un ataque del diablo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿El que se mete conmigo, con quién se mete? Pero hay gente que hasta cuando se resfría le echa la culpa al diablo. Y es un malvado el diablo, es un perverso. Es un mentiroso terrible, es un acusador, está lleno de terror. Pero muchas veces yo creo que el diablo debe estar diciendo: ¿y yo qué le hice a este? Cuando mi anterior ministerio estaba en la ciudad de San Lorenzo, cerca de Rosario, había una hermana que se llamaba Dolores Cardoso, tal cual, Dolores. Era una fiel hermana. Y un domingo viene, cuando termina el culto, me dijo: pastor, ¿se dio cuenta que el domingo pasado no vine? Y la verdad yo no me había dado cuenta. Le digo: no me di cuenta. ¿Pero qué le pasó?
Dice, cuando venía para el culto, venía por la calle y el diablo me puso una trabada. Y yo me quedé mirándole allá y le digo, ¿cómo que el diablo le puso una trabada? Y dice, sí, porque cuando venía había una baldosa levantada, me tropecé, me caí, me golpeé todas las rodillas, me lastimé y no pude venir al culto. Y yo le dije, hermana, haga una cosa, Dolores. Primero, no sea tan coqueta y venga con los anteojos puestos. Segundo, póngase zapatos con plataforma baja porque usted viene de taco alto. Y tercero, déjese de echarle la culpa al diablo. Asuma su responsabilidad en cómo usted anda por las calles. Y digo esto, dejemos de echarle la culpa al diablo por las cosas que nosotros mismos estamos pensando mal acerca de nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad, cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra maceta, saquemos las semillas del viejo hombre y comencemos a sembrar los pensamientos de Dios en nuestra mente para vivir realmente para la gloria de Dios. No puedo creer que Dios es un Dios de restitución, que restituye en mi vida y seguir pensando que ya no hay manera de poder recuperar mi existencia. Hay hermanos cristianos que viven resignados y no con esperanza. Me reía cuando decía el pastor antes, bueno, hay que esperar para que le llegue el momento. Algunos 40 años, espero que no sean 40 años después, dijo. Eso es esperanza, porque uno sabe que vendrá. Y otra cosa es resignarme en la vida y decir, bueno, ya nada puede cambiar. Yo conozco un Dios que cambia todas las cosas. Un Dios que me dice, nada es imposible para mí. Un Dios que me dice, nada es difícil para mí. Un Dios que me dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Un Dios que venció la muerte. Un Dios que resucitó de los muertos. Que venció al diablo. Que venció al pecado. Que venció al mundo. Que venció la cultura de este mundo. Ese es mi Dios. Diga conmigo, es al revés. Dígalo, es al revés. Mientras se toca la cabeza, es al revés. Lo que creo debe cambiar lo que pienso acerca de mí. Yo prefiero, mis hermanos, 1.000.000 de veces plantar en mi mente una semilla de fe basada en una promesa de Dios, regarla, meditarla, reflexionarla sobre mi futuro, que sembrar un pensamiento basado en una perspectiva, que a veces la llamamos realista de la vida, pero está regada del negativismo con que se mueve este mundo. Por eso es importante armonizar pensamiento y fe. Y cuando hablo de armonizar, no estoy hablando de los que cierran los ojos y empiezan ni a tomar flores de Bach, nada por el estilo, ¿no? Té de flores de Bach. Armonizar nuestros pensamientos con nuestra fe no es cerrar los ojos, es abrir los ojos. Pero no los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento y comenzar a pensar como Dios piensa en mi vida. Porque cuando pensamos así, necesariamente, mis hermanos, tenemos que cederle el control de nuestra vida a Dios. Porque el único que puede hacerlo es Él. A veces disminuimos tanto nuestra vida. ¿Y saben por qué la disminuimos? Yo encontré el secreto de por qué a veces tanta gente se conforma con tener una baja estima de sí misma, un bajo valor de sí mismo. ¿Saben por qué? Piensa siempre mal de sí mismo, porque hace tan pequeña su vida que la puede controlar él.
Pero cuando nosotros tomamos los pensamientos de Dios y los plantamos en nuestra mente y dejamos que ellos echen raíces, el único que puede darle vida a esa planta es Dios mismo. Aleluya. Por eso le tengo que ceder el control de mi vida a Dios. Ya no la puedo manejar yo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice el Proverbio capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No hay que ser un exegeta bíblico para entender esto, ¿no? Lo dice la palabra fácilmente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que estás pensando de ti mismo, eso es lo que eres. Yo quiero en esta mañana invitarte a renovar tus pensamientos en Dios. Y terminar haciéndote una pregunta. Lo que estás pensando de ti mismo, ¿crees que está de acuerdo con lo que Dios está pensando acerca de ti? Porque si no es así, este es el momento para comenzar a hacer un verdadero cambio, una verdadera transformación en tu vida. Porque Cristo es el que te quiere enseñar a vivir una vida como la de Él mismo, según Dios, según la magnitud, la dimensión, la altura, la anchura, infinita, indescriptible de lo que es Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. A los 30 años uno ya no puede pensar como un adolescente. A los 30 años uno tiene que pensar en su destino, asumir responsabilidades y comenzar a pensar como una persona adulta espiritualmente en la fe. Y mi pregunta en esta mañana, iglesia, que cumplís 30 años, es si estás dispuesta a permitir que en este tiempo el Señor te enseñe a pensar de una manera diferente. Basta del toque de Dios. Basta de hablar, Dios toca mi vida. En la Biblia, el único texto bíblico que habla de un toque de Dios es cuando Dios lo tocó a Jacob y lo dejó rengo para toda su vida. En la Biblia se nos habla de un proceso de enseñanza del Espíritu de Cristo en nuestra vida para que comencemos a pensar de otra manera, de tal manera que lo que pensemos acerca de nosotros mismos desarrolle una planta poderosa, alta, frondosa, llena de frutos y flores para la gloria de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué piensan ustedes que la Biblia dice que Satanás es un mentiroso? ¿Por qué piensan ustedes que la Biblia dice que Satanás es un acusador? Porque a Satanás no le importa que vos vengas a la iglesia los domingos. A Satanás lo que le importa es cómo estás viviendo tu semana. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Cómo te comportás en tu hogar? ¿Cómo te relacionás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo formás tu vida? ¿Cómo administrás tu dinero?
A Satanás lo que le importa es el testimonio de Cristo en tu vida. Y el testimonio de Cristo en nuestra vida se forma cuando lo dejamos a Cristo enseñarnos a vivir y a pensar como Él es y como Él piensa. Y cuando nosotros comenzamos a pensar con la semilla de los pensamientos de Dios, la vida de Dios comienza a manifestarse en nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque de ellos fluye lo que hay en tu vida, mana lo que hay en tu vida. Lo que es tu vida tiene que ver con lo que estás pensando acerca de ti mismo. Pregunto, ¿lo que estás pensando acerca de ti mismo es lo que Dios piensa acerca de ti? Hoy escuché varias veces decir, vamos por más. ¿Vamos por más? Tócate acá. Decía, hay que cambiar la maceta. Acá tengo que ir por más. Y por más es alcanzar la altura de los pensamientos de Dios. Hacerlos míos en mi mente como mis pensamientos. Ser sabio cada día en examinar lo que estoy pensando, porque esto hay que hacerlo todos los días. Todos los días, a no ser que uséis la misma ropa todos los días. ¿Tenés puesta la ropa que hacía una semana tenías puesta? Salvo que la hayas lavado, no la tenés puesta, ¿verdad? Por eso la Biblia es tan práctica y tan sencilla. Desvístanse del viejo hombre con sus hechos, el cual está viciado con pensamientos engañosos como tiene la gente del mundo. La gente del mundo quiere cambiar de vida con un toque. La gente cristiana sabe que tiene que renovar el espíritu de su mente y vestirse del nuevo hombre, y que para eso tiene que ser enseñado por Cristo. No es magia. No es cuento de hadas. Es fe. Es palabra de Dios. Es un proceso profundo en nuestra vida. En los cuentos de hadas viene la hada mágica, toca con la varita y transforma de sapo en príncipe. En la vida real y cristiana no hay toque de Dios. Hay proceso de Dios, que sí comienza en una decisión. Y hoy puede comenzar en tu vida un proceso nuevo de parte de Dios en la decisión de comenzar a pensar como Dios piensa acerca de ti mismo. Y Cristo va a ser tu maestro. Y esta iglesia va a seguir desarrollándose. Y va a crecer. Y va a alcanzar propósitos. Y va a ser una iglesia preciosa. Preciosa. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo mezcla. ¿Qué estás haciendo? Voy a la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo una pared. ¿Qué estás haciendo? Y voy a tomar un discipulado en un grupo pequeño, una célula de la iglesia. Para que el pastor no se enoje. Y no me rete. ¿Qué estás haciendo? Yo soy parte de algo extraordinario que Dios está haciendo en el mundo. Yo soy un albañil de Dios. Yo soy un obrero de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando esta iglesia alcance el propósito de Dios, yo quiero ser el primero de estar desde ahí arriba para mirar todo este mundo que hemos alcanzado para la gloria de Jesucristo. Aleluya. Ponete de pie, hermano, hermana. Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo. Pero no al Señor, con una mano tocate la cabeza, por favor. Y con la otra hacia el cielo, hacia el Señor.
Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hemos entendido en esta mañana que eso significa que tenemos que hacer nuevo nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Señor, danos la gracia en esta mañana de comenzar un nuevo proceso de vida en donde responsablemente nos comprometamos a examinar lo que estamos pensando delante de tu presencia. Y si no está de acuerdo lo que pensamos con lo que tú piensas acerca de nosotros, danos la capacidad de desprendernos de todo ello, de desecharlo, de sacarlo de nuestra vida y de comenzar a tomar tus pensamientos, pensamientos maravillosos, de hacernos como Cristo es, para la gloria de tu santo nombre. Y que esta iglesia, tu iglesia, se edifique con una nueva manera de pensar en sí misma, Señor. Con hermanos y hermanas que entiendan y crean que tú mismo has comprometido tu presencia en ellos para enseñarles a visionar los propósitos altos y tremendos que desde la eternidad tuviste para sus vidas. Y Padre, oro por cada hogar aquí representado, por cada familia aquí representada, para que a partir de este día, Señor, haya la capacidad en mis hermanos de examinar qué tipo de vida quieren vivir en su hogar, de revisar sus pensamientos hasta que Cristo Jesús sea formado en sus propias casas. Padre, oro por tu bendición, la bendición de lo alto, la bendición que prospera, la bendición que nos da calidad de vida, la bendición que nos da capacidad para disfrutar nuestra vida y disfrutar tus propósitos para nuestra vida. Padre, pido que en esta mañana una gracia especial del Espíritu Santo selle esta palabra sobre cada uno de nosotros. Y que esa misma gracia, Señor, sea un regalo para esta iglesia en sus 30 años de vida. Bendigo en el nombre de Jesús a este pueblo precioso que tú tienes congregado aquí. Y que de aquí salgan obreros, salgan misioneros, salgan pastores, salgan evangelistas, salgan profetas, salgan ministerios de liberación, ministerios de intercesión, ministerios de enseñanza, ministerios de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre en la vida de tus hijos aquí, Señor. Y danos a todos el hacer uso de la mente de Cristo, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Diga conmigo, tóquese aquí. Si se está decayendo la planta, es porque hay que cambiar la maceta. Que el Señor te bendiga, iglesia.